Listo, ya estamos en vivo en Facebook, en la página de Camino de Amor Perú, en la página de Facebook. Y le damos las buenas noches a todos nuestros queridos seguidores, hermanos, amigos, que nos acompañan en todas nuestras presentaciones y trayéndoles acá mensajes que puedan ser de utilidad para la vida y para nuestra mejora espiritual y moral de todos. Bueno, esta noche vamos a tratar este importante tema que se llama el control de las emociones. Vamos a ver desde un enfoque psicológico y también desde un enfoque espiritual, ¿no? Para ver, porque el ser humano es un ser más allá del cuerpo material, también hay una parte mental, una parte espiritual, ¿no? Somos seres integrales en ese sentido, entonces las emociones vamos a ver cómo es que interactúan con todo nuestro ser, ¿no? Y veamos que las emociones de alguna manera traslucen lo que hay en nuestra alma, el, el conjunto de características, vivencias que hay en nuestro espíritu, se trasluce a través de nuestras emociones. Y decir pues que las emociones no son enemigos, ¿no? No son enemigos del ser humano, sino simplemente son mensajeros que exteriorizan lo que hay en nuestro interior. Más aún, el problema no es sentir las emociones, sino el saber gobernarlas, el saber gobernar lo que sentimos. O sea, llevar un control, no desaforarnos a través de las emociones descontroladas. Porque eso tiene, ahora vamos a ver, una repercusión en nuestro ser. Vivimos en la era de la información, ¿sí o no? A través de la internet, los medios, la movilidad. Tenemos información disponible a través de la inteligencia artificial incluso, información disponible más al alcance de la mano que antes. Pero el tema del manejo emocional, podríamos decir que estamos hablando, así como antes era muy importante el tema del analfabetismo, los países, ahora el analfabetismo emocional es también algo que tenemos que ponerle foco, porque es real. Si no, hagamos una prueba y andemos por la ciudad o en algún medio de transporte público, vamos a ver cómo las personas incluso se enfrentan entre sí por a veces cosas menores, ¿no? Miren, y también tiene repercusiones en otro tipo de cosas. Por ejemplo, enfermedades físicas, conflictos familiares, obsesiones espirituales tienen raíces en el descontrol emocional. O sea, un mal manejo emocional trae como consecuencia estas cosas, enfermedades físicas. ¿Qué podría decir? Bueno, antes las abuelas decían, ¿no? No hagas tanta cólera que te vas a enfermar del hígado. Ustedes han escuchado, supongo, ¿no es cierto? Y ahora vemos que sí, pues algo de razón tienen, ¿no? Algo de razón tienen con esto. Porque el descontrol emocional produce enfermedades, desarmonías, perturbaciones en el ser, ¿no? Obviamente, si hay una persona que es descontrolada emocionalmente, en la familia va a causar perturbaciones y conflictos. Y al estar en este estadio, va a llamar pues a abrir las puertas a lo que son las obsesiones. Alguno dirá, pues no, pero ¿y Jesús siendo hombre, cómo era su perfil? Bueno, Jesús no reprimía las emociones, sino algo importante que tenemos que aprender, a educarlas, educar las emociones, ¿sí?
Bien. En el libro Los Espíritus, en la pregunta 919, se habla del conocerse a uno mismo. Se dice que en el oráculo de Delfos, en el pórtico de la entrada, estaba escrita esta frase en griego, ¿no? Conócete a ti mismo, como uno de los fundamentos básicos para la evolución y la mejora de la persona, ¿no? O sea, si quieres mejorar como persona, tienes que conocerte a ti mismo y en base a lo que tú te conozcas de manera sincera, puedes superar lo que no está bien y hacer crecer lo que está ok, ¿no es cierto? Lo que está bien lo potencias y lo que no está tan bien lo superas o lo eliminas. Entonces, eso es muy importante, conocernos a nosotros mismos. De repente, muchos de los que estamos en esta reunión no podemos decir sinceramente que nos conocemos, ¿no? Algunos piensan que son emocionalmente tranquilos hasta que hay un temblor, ¿no? Aparece un temblor y pierden el control. Pierden el control, gritan, corren, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, cuando una persona se conoce a sí mismo, sabe cómo va a reaccionar en diferentes situaciones, o más o menos intuye, ¿no? También entender que existe una ciencia que es la psicología profunda en realidad, que estudia el inconsciente emocional. O sea, hay guardado en nuestro inconsciente emociones que salen a la luz en determinadas situaciones y la psicología se encarga de estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que reaccionan de diferente manera ante un peligro, ante un asalto, ante una situación. Algunos que parecían muy valientes incluso se desmayan y no atinan a nada, y otros que parecían muy medrosos actúan de una manera más coherente o más racional, ¿no? Entonces, eso por el lado de la psicología. Por el lado del espiritismo, tenemos que el espiritismo estudia el espíritu inmortal que está en un proceso de evolución o lo mismo educación. Nos estamos educando como espíritus y al educarnos vamos avanzando en esta escala evolutiva. Pero ambas cosas, tanto la psicología como el espiritismo, tanto inconsciente como espíritu, convergen en la necesidad del autoconocimiento. Es importante eso, conocernos, tanto para evolucionar espiritualmente como para tener una armonía emocional, un control emocional. Entonces, bueno, veamos qué son las emociones, ¿no? Primero, estamos hablando de emociones, pero definamos primero qué son las emociones. Vemos ahí algunas caritas con diferentes significados. A la luz de la psicología profunda, la emoción viene a ser una reacción psíquica que es impensada o automática ante un cierto estímulo. O sea, por ejemplo, alguien nos cuenta una situación graciosa o un chiste, entonces nosotros la reacción, la emoción es a través de la risa, ¿no? Expresar la risa. Sin embargo, para reírnos no pensamos, decimos, bueno, ahora esto me produce tal cosa, tengo que poner los labios de tal forma para expresar alegría. No, eso se hace en forma automática, ¿no? Entonces, es una reacción psíquica automática ante un estímulo, ¿no? Inicialmente no pasan por la razón, entonces simplemente es como una reacción a un cierto estímulo, ¿no? Entonces, yo no la pienso si tengo que reírme y no la pienso si me viene a atacar un perro, por ejemplo, ¿no? No es que voy a ir a saludarlo al perro, a reírme porque me está atacando el perro, sino simplemente tomaré mis precauciones, ¿cierto? Entonces, unas reacciones rápidas. ¿Cómo se originan las emociones? Básicamente,
están guardadas en nuestro inconsciente debido a experiencias que hayamos tenido tempranas, ya sea en nuestra niñez o ya sea también en experiencias pasadas, debido a traumas, debido a algo que está guardado en nuestra memoria emocional de manera inconsciente. ¿Cuáles son los tipos básicos de emociones? Podemos hablar del miedo, ¿no es cierto? El miedo es una emoción y es, diría yo, es una de las emociones más poderosas. Es tan poderoso la emoción del miedo que muchas autoridades e instituciones utilizan el miedo para controlar a sus pobladores, a sus ciudades, a su gente, ¿no? Y eso se viene dando desde la antigüedad a través de las diversas organizaciones e instituciones. El miedo es una emoción que genera mucha energía y mucha repercusión. Luego viene también la ira, ¿no? La ira o la cólera, ¿no? Reacción ante algo que no es de nuestro agrado. Finalmente, también hablemos de la tristeza, es otra emoción. Sentimos triste cuando hay una situación que nos hace sentir muy desolados o muy aislados, o diferentes estímulos que hacen que sintamos decepcionados incluso, ¿no? La tristeza, ¿no? Otra emoción también es la culpa, ¿no? Por algo que hemos cometido, y en un momento ya de reflexión posterior comenzamos a sentir culpa. ¿Por qué hice eso? ¿No? ¿Por qué hice eso? Eso es automático, ¿no? Vergüenza también. La vergüenza son emociones básicas. Otra, el apego. ¿Sí? Ojo, miren, estas son las básicas, ¿no? Y que en realidad no son ni buenas ni malas. Simplemente es energía psíquica que se manifiesta. Energía psíquica. No son ni buenas ni malas. Porque acuérdense que se generan de forma automática a través de un cierto estímulo. ¿Sí? Si hay un terremoto muy fuerte y estamos encerrados en una habitación, obviamente que vamos a tener miedo, ¿no? Por el instinto de supervivencia, ¿no? Ira ante una injusticia, tristeza por la pérdida de un ser amado, ser querido, etcétera, ¿no? Entonces, este doctor Carl Gustav Jung nos dice algo muy interesante. Nos dice que tiene que ver con lo que plantea la doctrina espírita. Dice, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es la importancia del autoconocimiento. Si algo tenemos en nuestro ser interior y no somos conscientes que los tenemos, en algún momento eso nos va a sorprender y se va a manifestar y nos va a controlar y nos va a determinar nuestro destino. A veces no aceptamos que tenemos miedo, no aceptamos que estamos tristes, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, las emociones reprimidas, no educadas, reprimidas, se transforman en somatizaciones. Lo que decíamos, ¿no? Al final nos va a afectar al organismo, al cuerpo, una enfermedad. En conductas impulsivas, sin control, sin raciocinio, sin una lógica detrás. En relaciones conflictivas, simplemente porque no hemos descubierto esas emociones que tenemos en nuestro ser, que todavía no las conocemos y no las hemos llegado a educar, ¿no? Entonces, se disparan en situaciones muy frecuentes y nos llevan a conflictos en nuestras relaciones. Familia, amigos, compañeros, etcétera, ¿no? Relaciones conflictivas.
Hay una conexión que también se habla, que es con el espíritu, no solamente la parte emocional y, como lo decía la psicología, dentro de nuestro ser. También hay el llamado inconsciente psicológico, que viene a ser el, como el disco duro o el archivo espiritual donde están guardadas todas las experiencias de vidas pasadas. O sea, todo lo que hemos ya experimentado o vivido en esta vida y en vidas anteriores, y los impactos que hemos recibido de esas emociones fuertes, los tenemos guardados en nuestra alma. Todo está guardado ahí. Entonces, hay muchas emociones fuertes, intensas, que no es que aparezcan recién en esta existencia, ya las teníamos, son heredadas de nosotros mismos en otras vidas, en otras existencias, y afloran en situaciones en particulares en esta existencia. Entonces hay una conexión directa ahí entre lo que son las emociones y el espíritu. Sin embargo, el profesor Kardec nos hace ver que no nos condenemos, no nos sintamos mal por esto, porque a veces estaremos pensando de repente en alguna emoción que aún no he controlado. Pero entendamos esto, que el espíritu es perfectible. ¿Qué quiere decir? No somos perfectos, pero sí perfectibles. Tenemos cosas buenas y cosas por mejorar. Esas cosas por mejorar dependen de nosotros mismos. Cómo las enfrentamos, cómo las manejamos para mejorarlas. Las pasiones son necesarias en la infancia del alma, pero deben ser dominadas, no eliminadas. La infancia del alma se refiere a los primeros albores o los primeros estadios de la parte espiritual, ¿no? Entonces, estas pasiones muchas veces no se escuchan, ¿no? Es un apasionado de su arte o de su trabajo, de ese conocimiento, ¿no? Ese es en el buen sentido, ¿no? Es un apasionado en el sentido de que le da energía, le pone fuerza y interés y ganas a algo que realiza, ¿no? Sin embargo, hablando en términos ya más básicos o casi llegando a la parte del instinto, hay que controlarlas, ¿no? Porque una situación, por ejemplo, como una emoción de la ira, pues puede tornar en violencia, y eso parte de la parte básica del ser humano, la parte, como dicen, ¿no? Le salió el reptil, porque es la parte básica del ser, ¿no? Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 907, el profesor Kardec pregunta, ¿no?, a la espiritualidad, y le dice: ¿cómo puede el hombre vencer sus malas inclinaciones? O sea, dando por aceptado que todo ser humano tenemos malas inclinaciones. Todos tenemos malas inclinaciones. Y responden los espíritus: haciendo el bien y resistiendo al mal. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un enfoque consciente hacia la resistencia hacia el mal. Para eso tenemos que saber qué cosa está mal, qué cosa está mal fuera y dentro de nosotros, qué está mal para poder resistirlo y poder educarnos y poder convertirlo en cosas positivas. Se dan cuenta de la sabiduría que está encerrada en estas pequeñas frases o palabras. Entonces, y es un llamado pues a una reflexión profunda, ¿no? León Denis, uno de los discípulos predilectos del profesor Kardec, nos habla también de que el verdadero progreso no solamente es espiritual y moral, sino también está asociado a la parte emocional. O sea, un hombre o una mujer que controla sus emociones, las educa, está dando muestras de un verdadero progreso o crecimiento, ¿no? Y dice: el alma se revela se muestra, ¿no? El alma se muestra por sus reacciones ante el dolor y la contradicción. Entonces,
A ver, que alguien me contradiga. Si soy si soy un tanto inferior en ese sentido, voy a entrar en polémica, en una reacción a veces hasta media violenta, ¿no? Entonces, o cuando siento dolor, igual, ¿no? Hay gente que apenas siente dolor, ya le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me castiga Dios? ¿No? ¿Por qué me castiga, Señor? ¿Por qué me contradicen si yo tengo la razón? Entonces, allí, en esos momentos, son los momentos de prueba, donde el alma se revela lo que es. Y León Denis, en su libro El problema del ser y del destino, dice, miren esta interesante frase: el hombre vale por el dominio que ejerce sobre sí mismo. No por el dominio que ejerce sobre los demás, sino sobre sí mismo. Hay muchos hombres en la historia que han ejercido dominio sobre los demás por miedo, por imposición o a la fuerza. Pero aquel que se controla a sí mismo está logrando algo muy grande. Y otro tema, una emoción descontrolada es una puerta abierta. Hay veces hablan, ¿no? Antes hablaban, esta mujer es una histérica, decían, ¿no? Como que es una persona descontrolada. Pero yo creo que eso no se aplica solo a las mujeres, yo creo que se aplica tanto a varones como a mujeres, es lo mismo. La palabra histérica creo que más se asocia a la mujer, pero no, hay también, en los dos casos, hombres y mujeres descontrolados, ¿no? O sea, no hay un sesgo en ese sentido. ¿Y a qué le abrimos la puerta cuando las emociones están descontroladas? A lo primero, a la obsesión espiritual. Obsesión espiritual. ¿A qué más abrimos la puerta? A la vampirización energética. Siempre estamos cansados, siempre estamos con sueño, nunca tenemos energía para nada, porque nos están absorbiendo energía, porque estamos abriendo nuestras puertas, nuestras barreras. A veces cerramos la puerta, la ventana, ponemos alarma de la casa, nos preocupamos de las cosas materiales, pero no de las cosas propias del alma, ¿no? Abre las puertas también una emoción descontrolada a perturbar nuestro perispíritu. Dijimos que en el perispíritu se guardan todas estas cosas. Entonces, estamos malogrando nuestro archivo, nuestro disco duro, lo estamos llenando de, como dicen en términos informáticos, de basura, ¿no? Estamos llenando basura en el disco duro. Entonces, cosas que no nos sirven, al contrario, nos hacen daño. Entonces, entendamos este fenómeno, ¿no? Somos espíritu y somos cuerpo físico. Y al medio, el lazo que nos une a ambos es el periespíritu, que es una sustancia un poquito más densa que el espíritu y bastante más volátil que el cuerpo físico, pero está entre ambos. Nos permite unirnos como ser integral que somos. Somos espíritu unidos a un cuerpo a través de un periespíritu. Y las emociones, ¿dónde irán a parar? Al perispíritu, que después va a influenciar en nuestro espíritu porque ahí está, acostadito. Entonces, veamos el perispíritu. El perispíritu registra las vibraciones emocionales. No es que el cuerpo es el que siente la parte emocional únicamente, no, el espíritu es el que gobierna lo que sentimos. Entonces, el espíritu atraviesa el periespíritu y ahí se va quedando registrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando repito emociones? Ya me creo un hábito, ¿no? Si repito cosas, se convierte en un hábito. En este caso, un hábito vibratorio. Por ejemplo, la ira constante. Si paro molesto, como dicen en criollo, asado, paro molesto, ¿qué hago? Estoy densificando mi perispíritu, como esas sustancias, esos miasmas
perturbadores que nos trae la ira, ¿no? Porque si estamos en un momento de ira, yo creo que la ira no es bonita, ¿no? O alguien cree que es bonita. No, es altamente perturbadora, desgastante, y después cuando reflexionamos nos da mucha vergüenza, ¿no? Si hubiésemos visto un video de cómo actuábamos con ira, se nos caería la cara de vergüenza. Entonces, son energías densas que nos perjudican. ¿Qué más? La culpa crónica. O sea, estamos ahí dándonos este proceso de reconocer los errores. Empieza por la culpa, pero la culpa no tiene que ser crónica. Tiene que ser simplemente un llamado, como una especie de despertador para despertarnos hacia las acciones posteriores que vienen luego de la culpa, ¿no? A pedir perdón, a reparar, a reconciliarnos, etcétera, ¿no? Si que nos quedamos en ese lazo de culpa, estamos entrando en una autoobsesión. No necesitamos espíritus obsesores, nosotros mismos nos estamos obsesando. Aquellos que son miedosos, persistentes, estamos sintonizando con espíritus perturbados. Hay gente que vive un miedo persistente. Ah, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Hay gente que tiene tanto miedo que apenas nota algo raro, ya se imagina que tiene enfermedades graves, ¿no? Y eso se llama hipocondríacos, que creen que tienen enfermedades graves, apenas sienten algún síntoma. Entonces paran con miedo y paran en las clínicas, en los médicos, qué sé yo. Chico Javier y Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Javier, nos dice en el libro Pensamiento y Vida, nos dice, el pensamiento es fuerza creadora y la emoción le da dirección. O sea, entendamos eso, ¿no? O sea, recordemos que nuestros pensamientos siempre son energía, pero esa energía que podemos tener una energía maravillosa, creativa, muy buena, tenemos que orientarlas canalizarlas a través de las emociones positivas, ¿no? Cuando tengamos problemas, no entendamos que Dios nos castiga. No somos castigados, sino somos educados por Dios debido a nuestras propias vibraciones de imperfección. Entonces, el avanzar a reconocer que situaciones difíciles son parte de nuestra educación espiritual, eso ya es un gran paso. Porque la mayoría, ¿qué hace? Se queja, se rebela contra Dios, hasta blasfema contra Dios, ¿cierto? Entonces, entender eso. Joana de Angelis es un espíritu que nos transmite un mensaje muy interesante a través de la psicología profunda, a través de Ivaldo, ¿no? Grandes enseñanzas que nos ayudan muchísimo a mejorar. Y tal es así que hay una serie psicológica de libros de Joana, que son todos estos libros que vemos acá. Todos enfocados en la parte psicológica del ser humano, ¿no? Todos orientados a través de una integración que hace Joana muy profunda y muy buena de lo que es el psicoanálisis, lo que es la psicología humanista, agregándole el valor que da el espiritismo para la comprensión de todo esto. O sea, si alguien tiene algún problema y quisiera arreglarlo, fíjese, tendría que ir a un psicoanalista, a un psicólogo, pero qué mejor que estudiar y leer estas obras, que les sale más barato y más profundo y más efectivo, ¿no? Entonces, ella también nos dice que la emoción mal elaborada genera, genera ansiedad. Una de las cosas que hace, ¿no? La emoción mal elaborada genera ansiedad. Estoy pensando, algo que no sucede todavía, yo estoy ahí, darle vueltas. Si no
Si me frustro, me genera depresión o dependencia afectiva, ¿no? Entonces son situaciones cuando la emoción está mal elaborada, ¿no? Y entender que no tenemos que reprimir nuestras emociones, sino controlarlas, educarlas, ¿no? Control emocional no es reprimirlas, sino educarlas, es comprenderlas y es darle un nuevo significado. Si no, ellas nos van a gobernar. Entonces nosotros somos los que tenemos que gobernarlas, no ellas a nosotros. ¿Sí? Bueno, en su libro El hombre integral nos dice Johanna, la emoción disciplinada es fuerza, la emoción sin control es esclavitud. Claro, o sea, no somos seres, o sea, vamos donde nos lleva la ola, estamos en el mar, si la corriente viene para acá, la corriente nos lleva, si va para el otro lado, nos lleva para el otro lado. O sea, nuestra emoción no la tenemos disciplinada y entonces, como es inconsciente, nos lleva a donde le place, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente el autoconocimiento, autoobservarnos, pero sin culpa, porque ya hemos dicho, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son expresiones del alma, ventanas del alma. Entonces tenemos que aprender a conocernos. Y tampoco avergonzarnos de lo que sentimos. Si lloramos o tenemos tristeza por algo, no me voy a avergonzar por llorar, ¿no? No, los hombres no lloran, o las personas grandes no lloran, ¿no? Eso es normal, ¿no? Aceptarlo. Y antes de reflexionar, esto es lo más difícil, ¿no? Reflexionar antes de reaccionar. Normalmente hacemos al revés, ¿no? Reaccionamos y después estamos reflexionando. Hay que aprender, ¿no? Si es que reflexionamos, sí. Hay que aprender, porque este es un proceso que tenemos que aprender. Y es para nuestro bien, ¿no? No es para... Y lo otro, ¿no? Transformar ese impulso en acción consciente, ¿no? En acción consciente. Educarlo y llevarlo hacia una cuestión positiva, un camino positivo, no simplemente explotar, ¿no? Sino esa energía, esa fuerza, canalizarla de una manera consciente. Muy bien. Tenemos que tomar un ejemplo, ¿no? Jesús, el modelo supremo de control emocional. Creo que nadie nos acordamos de Jesús haciendo pataletas, ¿no? Tirado en el suelo, llorando, o torpeándose con Pilato, ¿no? Eso sería inconcebible, ¿no? Ya, entonces, pero eso no quiere decir que él era un robot, ¿no? Él sentía, y sentía profundamente. Tal es así que lloró cuando le dijeron que Lázaro había muerto. Lloró porque era su amigo, ¿no? Se indignó, sintió ira, cólera, cuando estaban los mercaderes vendiendo sus cosas dentro del templo, ¿no? En Getsemaní, en el monte, también sintió angustia, porque es como ser humano, ¿no? Sintió angustia, pero nunca perdió el dominio interior. O sea, sintió, pero controló. Y él lo decía, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón, ¿no? O sea, ya no abierto a aprender y a mejorar siendo él, ¿no? Imagínense, a nosotros lo que nos toca todavía mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, ahora, el ser manso no significa que eres débil, ¿no? Como dicen, manso, pero no menso. ¿No es cierto? No significa que eres débil, sino que controlas la fuerza. Tienes fuerza, pero la controlas. Y esa emoción la das como un servicio al amor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía el maestro, no? A él más de una vez lo ofendieron. ¿Qué decía él? Perdonaba. Más de una vez sintió miedo. Ante ello, practicó la
fe y la confianza, ¿no? La confianza. Y ante el dolor, la entrega. Porque los planes divinos estaban por sobre todas las situaciones humanas. Eso es una gran enseñanza, ¿no? Él, todo lo que no se merecía, recibió. ¿Qué será de nosotros? Que apenas nos duele una uña, ya estamos en tragedias, ¿no? Entonces, el truco está en educar las emociones. ¿Cómo las educamos? Bueno, primero lo que nos decía lo que estaba en el oratorio de Delfos, ¿no? Conocimiento. Pero no decía, una vez al año voy a tratar de autoconocerme. No, todos los días tengo que estudiarme. Hay cosas que no me cuadran, entonces tengo que analizar por qué, ¿no? Y ver, analizar qué emoción en mí se repite, qué cosa repito, qué cosa repito. Si de repente levanto la voz, o me pongo colérico, me pongo triste, me deprimo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se repite en mí? ¿Y qué cosa lo genera? ¿Qué lo genera? ¿Qué situación lo genera? No que entró y saludó a todos menos a mí. ¿Por qué? Siento cólera. Saludó a todos menos a mí. ¿Yo que soy? Menos que los demás. Y comienzo, ¿no? A generar emociones, ¿no? Entonces, de repente no se dio cuenta de mí, miró por otro lado, no sé. O se confundió. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se repite más frecuente en mi ser y qué cosa lo dispara? ¿Qué lo genera? Entonces, ahí debo atacar yo. Debo atacar. ¿Es real? ¿Es racional eso? ¿Que suceda eso? Que me miró feo. Me miró feo. Cuando me mira feo, me da cólera. De repente esa persona tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces no puede mirar de otra forma, pues porque le duele el estómago, no sé, algún problema. Hay gente que he encontrado personas que son carácter a veces un poco difícil. Después me entero que tenían problemas de una naturaleza, ¿no? Problemas en su interior, ¿no? Problemas físicos, que también repercute en la parte este, externa, ¿no? Emocional. Segundo, para controlar. Bueno, ya mi autoconocimiento lo puse a trabajar y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar, reformar. ¿Qué cosa? Tengo que reformarme yo. No decirle al otro que me mire bonito, sino yo tengo que cambiar. Que no me importe que me miren feo, porque finalmente la gente es libre de hacer o pensar o decir de mí lo que quiera. Es problema mío en aceptarlo, o en que me impacte, o que me dé cólera, o que me dé pena, ¿no? Y eso es para modificar mi respuesta emocional ante ese agente externo. ¿Sí? Si alguien me ofende, o sea, es como si el día de mi cumpleaños me viene a saludar a alguien y me trae un regalo. Abro el regalo y veo que adentro hay basura. ¿Yo soy libre de aceptarlo o no? Igual, hay basura emocional, ¿no es cierto? Si alguien me insulta, me agrede o me hace alguna cosa, yo soy libre de aceptarla o no. Yo soy libre de decidir si me hace daño o no. El poder está en mí, no en él, en la otra persona. Entonces yo tengo que cambiar mi respuesta emocional. ¿Qué más? Ya saben ahí. ¿Qué hay que hacer? Orar y vigilar. Oración y vigilancia. Vigilar no al otro para que no me mire, no, vigilarme a mí mismo. ¿En qué cosas me puedo equivocar, ¿no? Y en el Evangelio dice, ¿no? Oren y vigilen para no caer en tentación. Se refiere a no equivocarse, pues, ¿no? No equivocarse más. Orar y vigilar. Y también algo muy importante, miren, no solamente yo solito orar y vigilar, sino también el Evangelio en el hogar. Así como hacemos las oraciones acá, también en el hogar.
Es importante, porque armoniza el campo vibratorio de la familia. Ah, no, pero en mi familia somos N y hay N-1 o N-2 que no quieren, solamente hay 2 o 3 que quieren, el resto no quiere, no quiere participar. No importa, si sea participa sola, o solo, no importa. Eso reorganiza el campo vibratorio de la casa y hasta del barrio, de toda la manzana, del edificio, de lo que sea. Porque es como que hubiera un faro de luz cuando el evangelio, la reflexión, la oración es sincera, como que se ilumina todo, ¿no? Y de esa manera educo el inconsciente espiritual, ya no solo mío, sino de todos los que me acompañan en el evangelio, ¿no? Eso es importante, el evangelio, la reflexión, parar un poco, ¿no? Leer, estudiar, compartir, ¿no? Todos nos alimentamos, ¿no? Un comentario de uno, también recibido y también uno comenta, etcétera, ¿no? Entonces se crea una dinámica bonita. ¿Qué más? Practicar la caridad. Y no estoy hablando de dinero, ¿eh? No hay dinero, sino la emoción se sublima cuando se convierte en servicio. No necesariamente dinero ni cosas, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser perdonar, puede ser indulgente, ¿no? Ser bueno con todos, incluso con los que me han hecho daño en algún momento. Entonces, eso es parte de la caridad. Bien, entonces entendemos que es importante controlar las emociones. ¿Para qué? Es importante para nosotros mismos, porque nos ayuda a liberarnos. Porque acá como la figura, el hombre está con unas cadenas. Y es así, pues, las emociones, si no las controlamos, nos controlan. Nos controlan a nosotros y no nos dejan avanzar y nos hacen sufrir. Hasta nos hacen enfermarnos, ya hemos visto. Entonces, entendamos, ¿no? No estamos aquí para anularlas, ¿no? Sino para transformarlas o transfigurarlas. Así como esa mariposa que algún día fue un capullo, un gusano, y ahora es un hermoso animalito de colores, igual, ¿no? Entonces tenemos que nuestras emociones transfigurarlas de manera positiva. Entender que cada paso que damos, cada emoción que controlamos o dominamos, es un paso hacia nuestra libertad espiritual. Y si nos llegamos ya a ser independientes y nos gobernamos, ya comenzamos a vencer al mundo. El espíritu que se gobierna ya comenzó a vencer al mundo, porque los agentes externos no me van a afectar, cada vez menos, porque yo soy libre, mi espíritu es libre. Como dice León Denis, la verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Es lo más difícil en realidad, porque tenemos ahí los enemigos, ¿no? El orgullo, el egoísmo, que nos frenan y nos impiden cambiar. Y las ideas que aparecen, ¿no? Pero ¿por qué vas a pedir perdón si tú eres superior? ¿Cómo te vas a rebajar a pedirle perdón? Esos pensamientos negativos que nos frenan y impiden nuestro crecimiento y nuestra felicidad, por lo tanto, ¿no? Hay un caso, ¿ya? Vamos a contarlo rápidamente. Había una mujer que estaba obsesada, tenía obsesión espiritual, básicamente por odio. Una mujer se acercó a buscar al centro espírita de Vivaldo ayuda espiritual porque sufrían de perturbaciones nocturnas, visiones y angustia muy fuerte. Entonces, todos los síntomas de la obsesión. Cuando la entrevistaron, se descubrió que vivía dominada por el odio hacia un ex esposo, a quien le echaba la culpa de todo su sufrimiento. Durante años revivía mentalmente las escenas del pasado, todo lo malo, revivía, alimentando la rabia y el deseo de venganza y la amargura.
¿Se dan cuenta? Estaba en un lazo ahí de un círculo vicioso, digamos, ¿no? De emociones negativas y enfermantes y altamente perturbadoras. Eso creaba un entorno, caldo de cultivo para la obsesión. Entonces, en una reunión mediúnica se reveló que ella estaba acompañada por un espíritu igualmente resentido, así como ella, que se fortalecía con su vibración emocional. Ella le daba de comer energéticamente, ¿no? Y el guía de la reunión explicó, dijo, no es el espíritu quien la domina, es ella quien lo alimenta. O sea, el espíritu no era el que estaba haciendo el mal, sino ella era lo que lo atraía con esa forma de pensar, esos resentimientos, ¿no? Entonces, cuando la mujer ya empezó un proceso sincero de perdón, que fue gradual, porque nadie perdona de un día para el otro, fue un perdón gradual hacia estas situaciones que le habían causado dolor en el pasado, también comenzó a orar, no oraba, comenzó a orar diariamente y comenzó sobre todo a tener control y vigilancia de sus pensamientos. ¿Qué creen que sucedió? La perturbación desapareció, porque el espíritu que la estaba obsesando ya no tenía ese caldo de cultivo, ese entorno para alimentarse. Entonces, mire cómo nosotros mismos, controlándonos y vigilando nuestros pensamientos y emociones, podemos estar en un ambiente armónico y positivo. ¿Sí? Y vamos acabando con la lección. Entonces, entender esto, ¿no? Si tenemos emociones que no hemos manejado y las tenemos ahí guardadas a través del tiempo, va a crear una sintonía espiritual. Sí o sí. Tener cuidado con eso. Analicémonos qué tipo de emociones estamos guardando, ¿no? Entender que el control emocional es como una vacuna espiritual también. Si controlo mis emociones, voy a tener un ambiente armonizado a mi alrededor y también me voy a prevenir de cualquier influencia negativa. Si mi descontrol es grande, estoy generando miasmas y energías perturbadoras que van a atraer a espíritus afines, ¿no? Y entender también que no se libera al obsesor sin antes liberar nuestro corazón, ¿sí? Entonces todo parte de ahí. Liberar el corazón es limpiarlo de esas energías, esas emociones que nos perturban y perturban a los demás, ¿no? Entonces tenemos harto trabajo para hacer cada uno de nosotros y bueno, darles las gracias por la atención prestada y esperando que la información compartida sea de utilidad. Les agradecemos por su atención, muchísimas gracias y los esperamos el 7 de abril a esta misma hora de Perú, 7:30, para una siguiente conferencia que vamos a tratar sobre temas similares a la luz de la doctrina espírita. Si quieren profundizar un poquito más, ahí está bibliografía de profesor Kardec, el libro de los espíritus y el Evangelio, León Denis, el libro El problema del ser y del destino, Joana en el hombre integral, parte de la serie psicológica, y Manuel a través de su libro Pensamiento y Vida. Y invitarlos a nuestras reuniones de los días lunes, reuniones virtuales que tenemos los días lunes a las 7:30 a través de este enlace, Jitsi Meet, donde tomamos más o menos 45 minutos, es una reunión cortita, pero hacemos reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús de manera coloquial y sencilla para que todos puedan participar. Los días martes, así como hoy, tenemos también la asistencia espiritual a través de la oración, los pases y el agua fluidificada, como vamos a tener ahora luego de que acabe la conferencia. También invitarlos a registrar sus pedidos para la reunión de vibración que realizamos los días jueves
al número de teléfono que está indicado ahí o a través del enlace que nos publica nuestra hermana Nancy en el grupo de WhatsApp. Y bueno, para que nos sigan en las redes, ahí tienen los QR. Les damos muchísimas gracias a todos. Ya, 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 ok. Muchísimas gracias Ricardo, Fanny, a todos los hermanos que nos han acompañado el día de hoy. Le damos muchísimas gracias y desde acá, desde este pequeño espacio, les damos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para todos y agradecerles por su compañía. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.